Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Y allí es donde reproducir, válgame la expresión, esa reencarnación. Si no, no es posible. Me explico. Las masas humanas no reencarnamos. Así tengamos existencia, no. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa calificación. Es decir, que eso es como un título, o en otras palabras, es una jerarquía. ¿Quién se reencarna? Una jerarquía solar. Es decir, Juan el Bautista. Es decir, Elías. El ángel Gabriel se va a reencarnar. ¿Por qué? Porque él ahorita no tiene cuerpo, físicamente. El arcángel Rafael actualmente no tiene cuerpo. Ajá, ¿cómo se enteran ustedes de eso? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cuál es el punto? De que la mayoría, nosotros, las personas, los animales intelectuales racionales, muy estudiados por cierto, y bien vestidos, pero con psicología animalesca, egoica, anticrística, retornamos como el día y como la noche. Ahora, voy a dejar aquí algo muy interesante, un planteamiento muy delicado sobre Elías, el profeta del Altísimo. En la segunda de Reyes, si no me equivoco, o en Reyes, no sé si en la primera o en la segunda, él le plantea a Acat, en el nombre de Jehová, de que debe elegirse entre el Dios de Israel, Jehová, o los dioses de Baal, o los dioses de Acat, pues. Y resulta ser que acordaron que sí, las condiciones las puso Elías y fueron aceptadas. Esas condiciones fueron hacer un altar y ofrecer un sacrificio, un toro inmolado, etc. Y si caía del cielo el fuego que encendiera ese sacrificio, ese era el Dios verdadero. Ese es el planteamiento de Reyes. Resulta ser que los Baales, o los sacerdotes aquellos que no eran de Jehová, duraron toda la mañana, casi la tarde, haciendo todo lo que podían de invocaciones, de ritos, etcétera, para que descendiera fuego de lo alto y ellos demostraron hacia el pueblo que eran el Dios verdadero y la religión verdadera o la divinidad verdadera. Pero no fue así. Y Elías se reía de ellos. Cuando le toca a Elías, estoy hablando de que ellos eran 450 y estoy hablando de que Elías era solo. Cuando le toca a Elías primero le manda echar agua o manda descargar agua, no solamente al altar, sino también obviamente a el toro que estaba siendo sacrificado o el animal que estaba sacrificado, pero también derraman agua sobre todo el área cercana, como canales, al altar. Sin embargo, cuando Elías invoca el fuego abrasador de Dios, cae un rayo ígneo, obviamente, y enciende el altar. Quema totalmente donde había agua, eso se enciende. ¿Qué significa esto? Que la gente aceptó que el Dios verdadero era el que adoraba y el que profetizaba y el que predicaba, Elías, el profeta del Altísimo. ¿Pero qué sucedió? Que Elías dijo estas palabras: captúrenlo. Y todos persiguieron a los 450 sacerdotes de Baal y lo decapitaron. Y según lo que recuerdo de esa palabra bíblica, la orden fue dada por Elías, por orden de Dios. Pero resulta ser que cuando Elías se reencarna, como Juan el Bautista, lo decapitan a él. ¿Quién lo decapita? Un guardia, un soldado, un vigilante. ¿A la orden de quién? De Herodes. ¿Quién le solicitó a Herodes semejante acto? Salomé. ¿Qué les parece? Lo que quiero decir es de que sobre nosotros hay leyes, principios cósmicos que nosotros ignoramos, Semejante a esto: un niño en esta época nace de dos personas sanas. El papá y la mamá de este niño son totalmente sanos, no tienen taras hereditarias ni nada de eso. Y los ancestros de este papá y de esta mamá son sanos. Pero resulta ser que el niño nace con una enfermedad congénita grave, terminal. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿Dios tiene culpa de esto? Porque si Dios administra la vida, ¿por qué un niño que nace de familia sana, con ancestros sanos, sane con una enfermedad terminal? Ahora bien, ¿no será caso que el espíritu que alienta la vida del que está dentro de ese cuerpo de niño tiene que nacer así por orden de Dios para que pague lo que en su existencia anterior hizo? Un ejemplo, era un alcohólico y destruyó su hígado. Y entonces ese niño nace
y va a morir de cirrosis? ¿O por qué un niño nace ciego? Si en ninguna de las familias ni en los ancestros está la tara hereditaria de la ceguera. Ahora, voy a dejar el planteamiento hasta allí en lo que respecta a ese nivel. Ahora, voy a expresar con mi corazón sencillo por qué estoy haciendo este planteamiento. Lo estoy haciendo con la esperanza de que el que me escucha considere de que si él no se corrige en este instante, su vida será perdida. Me explico. Si este servidor que les habla no aprovecha cada día para corregirse, su vida está perdida. Dice Juan 11, 25. Le digo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces fíjense ustedes una palabra interesante, no morirá eternamente. ¿Qué les parece a ustedes eso? Porque en el lunes anterior hablamos sobre una palabra crística evangélica que dice, y vivirá posteriormente o en su vida venidera. Si está escrito en su vida venidera y está escrito en la vida eterna, ¿qué significa esto? Lo que estamos hablando. Es un nivel de interpretación que le dejo ahí, pues. El que piensa así va a tener la oportunidad de entender esta metáfora. Cada noche es semejante a una muerte pequeña. Y cada amanecer cuando nos levantamos, que debiéramos expresar gratitud a Dios, estamos viviendo una réplica de la vida entera. Estamos viviendo el día. Y en ese día viene el pan supersustancial que Dios nos da. Ese pan supersustancial que Dios nos da tiene dos vertientes. Una en los alimentos y la bebida que nos nutre, más las radiaciones que recibimos, no solamente del universo, sino directamente de la naturaleza. Pero también ese pan supersustancial se relaciona con el alimento que nutre nuestra parte interna multidimensional, que en este caso es psíquica, psicológica, y se relaciona con las emociones, con los sentimientos, con el pensamiento, con la voluntad, con el deseo, con nuestras experiencias oníricas, que también nos nutren. Entonces, una persona que no recibe amor está muerta. Por eso el amor es creativo y el amor es la fuerza viviente que nos nutre sin necesidad de alimento. Por eso fue que el Cristo dijo, yo soy la vida, yo soy el pan diario de cada vida. Entonces estoy aquí para dar testimonio de eso. Ahora, el Cristo, siendo perfecto, solamente a través de la perfección de Él hacia nosotros, en su espíritu perfeccionante, es que nosotros lo podemos lograr, pero sin el amor no lo podemos lograr. Entonces el amor es lo que nos perfecciona. Y en la perfeccionalidad del amor en nosotros por el Cristo, entonces nos convertimos en un Cristo viviente semejante a Él, pero con la diferencia que Él es un Salvador y nosotros no, que Él es un Redentor y nosotros no. Pero ese es el asunto. Cuando se llegue a esas alturas, se puede reencarnar. Por eso es que en el Tíbet eso es normal. Incluso a nivel oficial, a nivel público y notorio, allá eso es un hecho y es demostrable para el que quiera ir y lo quiere experimentar. Entendido esto y compartiendo ya esta palabra de Juan, quiero también expresar de que ¿cómo se levanta un ángel caído? Pues claro, esto es un tema muy espinoso porque si no sabemos de nosotros, ¿qué vamos a saber de los ángeles? Pero como hay mucha gente que dice que los ángeles que se cayeron no se van a redimir ni se van a arrepentir, ni Dios le va a dar oportunidad, yo no sé qué Cristo es ese, yo no sé qué evangelio es ese, yo no sé qué enseñanza es esa, pues porque el Cristo vino a traer la resurrección, Él vino a traer el arrepentimiento, Él vino a traer la salvación indiscriminadamente, no a ricos y a pobres, no a personas y a ángeles, no, Él no tiene discriminación aquí, Él solamente pide arrepentimiento y después del arrepentimiento declarar que en fe, sostenidos en Él y aceptándolo a Él, nosotros somos redimidos, nosotros somos salvos. Pero esto no queda ahí, porque ahora viene a confirmar en hecho esa salvación, y esa salvación necesita un perfeccionamiento, y el perfeccionamiento necesita prueba, y la prueba necesita el evangelio. Entonces, ¿cuál de nosotros ha sido flagelado? ¿Cuál de nosotros ha sido vituperado? ¿Cuál de nosotros ha sido expuesto a todo lo que fue expuesto nuestro Señor el Cristo como Salvador, dándonos las enseñanzas directamente? ¿Quiénes? Ese es el asunto. Entonces, ok, necesitamos tener fe, sí, pero tenemos que saber también que tenemos que calificar esto. Y esta calificación es real.
y se lleva bajo los auspicios de la orden crística de Melquisedec, repito, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz. Y también de Saná Comorá, que no está mencionado en la Biblia, pero está mencionado en otros textos antiguos y sagrados también. Total, este asunto no es mecánico, este asunto no es que lo estoy inventando, no, sino que tiene tradición antigua, ciertamente. Ahora bien, ya perfilando el asunto, cuando nosotros tomamos nuestro día como un nacimiento y el dormir como un morir, entonces entendemos de que cada día que pase hemos muerto y nacido, y todo lo que pertenece al pasado se va a proyectar al futuro. Si nosotros nos corregimos aquí ahora en el presente, nuestro futuro será de dicha. Es decir, voy a cambiar la palabra futuro, por si no les gusta, por porvenir, por venidero. Porque como la palabra en el Evangelio dice porvenir y dice venidero, entonces bueno, vamos a quitar la palabra futuro, por si acaso. Entonces, la enseñanza crística es en el porvenir. La enseñanza crística es para lo venidero. La enseñanza crística no es que vamos a tener un reino de Dios aquí ahorita, no. Porque hace 2000 años Él vino y trajo esta enseñanza. Entonces, ¿por qué en 2500 años, en 2025 años, por qué nosotros no hemos cambiado nada? ¿Por qué nosotros no hemos puesto la otra mejilla? ¿Por qué nosotros no perdonamos a quienes nos odian? ¿Por qué nosotros nos alegramos con el sufrimiento de los demás? ¿Me comprenden? Entonces nosotros allí no somos honestos, no somos sinceros. Somos semejantes a los hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados, a los cuales se refiere el Cristo Jesús en su Evangelio. Ahora, lo interesante saber es cuán hipócrita soy dentro de mí mismo, sin ofender y sin aprovechar el micrófono para eso, no. Si no, estoy hablando de la enseñanza crística a nivel psicológico, que debemos ser honestos. ¿Somos cristianos o no somos? Ese es el asunto. Porque para ser cristiano se necesita trabajar en la cruz. Ya eso lo hemos mencionado. Y eso lo devela muy maravillosamente Pedro y Pablo en los Hechos y en sus epístolas. Ahora, ¿qué quiero decir con corregirnos? Porque la palabra es, ¿qué significa? En este caso, pues, significa que nuestro Padre quiere perfeccionarnos según su voluntad. Esa es otra cosa, porque no todas las personas, en la gracia de Dios, en su querer, quiere que se perfeccione. Esto no es a todos tampoco, porque Él dice, llamado eres. Él no dice que es a todos. Siendo así, el que es llamado debe responder responsablemente. Y esa respuesta significa hacer la voluntad de su Padre Madre, que es interno. Porque la sabiduría que nos trajo el Cristo es la sabiduría del reino de Dios, que es el reino de los cielos, que es el reino del Padre. No un mundo físico perfecto, no. Porque ni siquiera en el Edén, pues, el asunto era perfecto. Imagínense ustedes, ahora, en la dimensionalidad crística sí es perfecto. En la dimensionalidad del sagrado absoluto solar, de lo que se conoce como Ein Sof Abur, en lenguaje hebreo o en lenguaje cabalístico, sí. Ahora, cuando digo corregir, estoy hablando de cooperar con ese Espíritu de Dios en nosotros que quiere perfeccionarnos. Corregirnos es perfeccionarnos en el amor. Entonces, ¿dónde está nuestro error? Donde no hay amor. ¿Dónde está nuestro desacierto? Donde hay crueldad. ¿Dónde está nuestro defecto? Donde el yo actúa, donde el anticrístico que tenemos dentro actúa. Entonces, todo acto egoísta, y digo, aparte, todo acto egoico, que esto parece como extraño, parece como un error semántico, pero no lo es, porque son dos estados distintos, psicológicos, acusa y señala nuestra equivocación. Y estar equivocado es estar en el error, y estar en el error no es estar en la verdad. Y no estar en la verdad es estar en las tinieblas. Y estar en las tinieblas significa no estar en la luz. Y no estar en la luz significa Dios no está con nosotros. Para que Dios esté con nosotros necesita Emmanuel. Emmanuel es Dios está con nosotros, pero el Emmanuel interior, que es nuestro Salvador. Estamos concluyendo la edición número 54 de Construyendo Humanidad. Nos quedan unos instantes. La exhortación final sería que una información menos, nos dejará igual tal vez, pero el asunto no es ese. El asunto es, amo. El asunto es, mi vida está en armonía, en el amor, en la paz, en la cooperación, en la prosperidad,
El asunto es, estoy resentido contra mis familiares. El asunto es, ofendí con mis palabras, negué un servicio a un necesitado, pensé mal de mi hermano. El asunto es, estoy pagando lo que debo. El asunto es, estoy autoengañado. Entonces, eso es lo que nosotros debiéramos corregir dentro de nosotros. La exhortación es la siguiente. En lo más profundo e innoto de vuestro ser hay una parte del Cristo cósmico que es nuestro Yeshua particular, que es nuestro Manuel interior. Él de esas profundidades nos transforma, nos salva, nos redime, pero es en la medida que vamos despertando en el amor. Los actos de amor confirmarán ese espíritu salvador. Llamado soy, he concluido. Que la paz más profunda de nuestro Señor el Cristo, en su gracia infinita, sea partícipe de vuestros espíritus y de vuestros cuerpos, para que así sea partícipes de la luz y en ella y con ella vuestra vida sea plena, feliz y próspera. Amén.